Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al día 28 de julio del 2020. En esta sesión vamos a explicar el proceso de la independencia de México. Vamos a explicar el tema que habíamos comenzado a platicar en la sesión anterior, que era sobre la independencia de México. Primero que nada, mencionar que la independencia es un proceso que no es fácil de explicar a partir de los convencionalismos de cómo funcionan las revoluciones. Esto es, que a diferencia de cómo suele suceder con las revoluciones, bueno, pues la independencia de México es como que punto y aparte al respecto. Eh, el autor Eric Van Jong, el historiador Eric Van Jong, nos dice que desde un punto de vista pragmático, pues la independencia de México, con diferencia de otros procesos de transformación que existieron en México, no tiene un beneficio evidente, claro y directo a la población, que en realidad es un proceso de guerra que pues nos trae más desventajas que ventajas. Ojo, no estamos en una situación de juzgar el proceso revolucionario, el proceso independentista, pero sí entender que quizá en la única óptica en la que funcionaba este proceso de independencia era en la historiografía decimonónica, en la que se pensaba en una nación nueva, en la conformación del Estado-nación llamado México, y por lo tanto, pues claro que encajaba ahí este proceso de liberación, ¿sí? Liberación nacional que se da a principios del siglo XIX. Pero esta visión un tanto cuanto arcaica de cómo funciona la revolución de independencia, pues francamente no es una no es una revolución, no es una visión que nos permita decir, ah, sí, claro, hubo grandes avances con la independencia. En realidad, la visión general que se llegó a tener a mediados del siglo XIX es que la independencia había traído más tragedias que, eh, que beneficios. Y en gran medida, esa era la razón. De hecho, historiadores como Lucas Alamán van a decir, bueno, es que había un orden, un verdadero orden cuando existía la colonia y después de la revolución pues no existe este orden y se convierte en un desorden. Decir también que los motivos de Hidalgo no son del todo claros. Eh, por supuesto que el motivo de por qué estalló como tal el grito y la independencia, pues sí es muy evidente porque le descubrieron una conspiración. Sin embargo, si nos vamos un poco más a la profundidad, nos daremos cuenta de que Hidalgo no tenía un programa de cómo debía lograrse la independencia o qué hacer después de lograda la independencia. Morelos, aunque tiene una noción, pues más o menos, eh, no, tampoco tenía una idea clara de qué hacer. Realmente, el proceso independentista es más bien el resultado de muchas eh, guerras internas que hay en México y de una conciliación entre dos bandos que hasta antes de este proceso, pues estaban un tanto cuanto separados, que era los insurgentes
por un lado, y los realistas por el otro. Pero la independencia de México se tiene que entender en un contexto más global. España había sido invadida por Francia, por Bonaparte, en 1808, perdón. Y después de esta invasión, el trono español había sido ocupado por el hermano de Napoleón. Entonces, se puede explicar cómo la Nueva España pretendía, quizá en un principio, los insurgentes pretendían de alguna manera respaldar a Fernando VII, pero también se dan cuenta de que es una revolución que se da de forma ya también en contra de la monarquía. Ya no solamente es en contra del gobierno que existía en la Nueva España, el gobierno español que había sido encabezado por José Bonaparte, sino también en contra de ese orden establecido. También es importante entender que el proceso de independencia de México dura 11 años. Ni siquiera se tenía la noción de que se tratara de la independencia de un país. En realidad, se trataba de un proceso de, pues sí, de independencia, pero no de una nación preestablecida, sino que se trataba quizá de cimentar una nueva nación. Ni siquiera el nombre, ni siquiera se tenía la idea de que fuera la independencia de México como tal. Esto también es toral comprender, no se pensaba que fuera México. Esto, sin embargo, van a ser construcciones que van a surgir poco a poco a lo largo del proceso de independencia. Todos conocemos ese inicio que se ha marcado y que cada 15 de septiembre nos es recordado, que pues el cura Hidalgo tocó la campana, arengó a la gente y comenzó una campaña a través del centro del país, con destino inicial en la Ciudad de México, pero importante, la campaña de Hidalgo, que empieza en septiembre de 1810, se extiende hacia el sur de Guanajuato para llegar a la Ciudad de México, y poco antes de llegar a la Ciudad de México, Hidalgo se repliega hacia el norte. Hay muchas visiones de por qué lo hizo, hay muchas explicaciones que se podrían dar. Una de ellas dice, Hidalgo pensó que la brutalidad de sus hombres que habían tenido en Guanajuato, pues podía generar un baño de sangre en la Ciudad de México. Curioso, pero no del todo exacto, porque, bueno, Hidalgo era un cura, no un santo. Entonces, lo mismo sucederá, lo mismo va a suceder si nosotros queremos explicar que se fue por falta de armamento. Sí y no, porque tenía un ejército bastante amplio, sobre todo de indígenas. La realidad de esto era la idea de despojar a los españoles peninsulares de sus privilegios para que fueran los criollos quienes pudieran ahora ejercer el poder. Por alguna razón, el cura Hidalgo, después de ganar en la batalla del Cerro de las Cruces, en el Estado de México, decide replegarse hacia el norte y no continuar hacia la Ciudad de México, en lo que pudo haber sido la culminación de la independencia, del proceso de independencia, o al menos
de la Guerra de Independencia porque llevaba un récord prácticamente perfecto, pero decide replegarse hacia el norte. Y es ahí en donde todos los historiadores estamos de acuerdo, cometió el error de eh, irse hacia el norte del país, hacia Chihuahua, donde lo cazan propiamente los españoles, los peninsulares, el ejército realista. Lo capturan y bueno, el movimiento de independencia queda sin cabeza, queda acéfalo. Ya después de esto es que comienza a surgir el movimiento de Morelos en lo que hoy es Michoacán. La, la cuestión es que Morelos tenía quizá un poco más de formación militar y tenía también una visión cercana al Estado-nación que quería surgir. Él ya tenía un documento sobre los sentimientos de la nación. Y no solamente esto, no solamente genera un documento sobre sentimientos de la nación, sino que es el primero en pensar en la posibilidad de que surja un Congreso Constituyente a través del cual surja un documento constitucional que le dé vida al nuevo país, que él no tenía intención de llamarlo México. De hecho, él tenía la intención de que se llamara Anáhuac. Era una de las intenciones que tenía Morelos. La campaña de Morelos dura un poco más, se extiende de 1811 a 1815, pero tampoco tiene la fuerza suficiente para permear en todo el territorio nacional. Y, como es bien sabido, pues a Morelos lo capturan y también lo fusilan en Ecatepec, lo que hoy es el Estado de México, por eso se llama Ecatepec de Morelos. Y ese es el punto en el que ya dos movimientos, dos campañas han intentado lograr la independencia por la mala, pero no lo han logrado. Y no solo esto, sino que ya España se empieza a recuperar de la invasión francesa y todas las colonias en América Latina están sublevándose. No es un proceso exclusivo de México, también en Argentina, en Perú, en Venezuela, empiezan a surgir los movimientos de independencia. Y la independencia de México no se puede explicar sin este cruce que hay entre la campaña de Morelos y la campaña de Guerrero. Vicente Guerrero tenía también desde hacía tiempo una intención de independencia. Es quizá el héroe nacional al que más se le ha atribuido esta noción de la patria, incluso esta frase que se pone en los edificios de gobierno, ¿no? Que dice la patria es primero, pues se atribuye a Guerrero casi con toda seguridad. Pero el asunto es que Guerrero tampoco tenía del todo la noción de crear instituciones o institucionalizar la independencia. Realmente, como se los comenté en la sesión pasada, México vivía en una lógica monárquica y pretendía esta lógica monárquica para su vida independiente. De hecho, cuando Guerrero asume las riendas del movimiento independentista, que más bien se concatenaba al propio estado de Guerrero, a lo que hoy conocemos como el estado de Guerrero, pues genera una guerra de guerrillas que no se
no le podía ganar realmente a las fuerzas realistas. ¿Y qué es lo que sucedía entonces? Ni los realistas le podían ganar a Guerrero, ni Guerrero podía ganar contra los realistas. Estaban en una igualdad de condiciones. Guerrero e Iturbide en el año 1821, 11 años después de iniciado el movimiento, se ven en Nacatempan y en Iguala, en Guerrero, y pactan la independencia. Agustín de Iturbide era un criollo, pero que ideológicamente estaba del lado de los peninsulares y pretendió con esto tratar de amalgamar, pactar la independencia y que el virreinato de la Nueva España fuera independiente, pero con la noción de él quedarse como el emperador. Así las cosas, bueno, en 1821 eso fue precisamente lo que sucedió. El virrey Juan O'Donoghue, recién llegado, firma los tratados de Córdoba y se firma la Declaración de Independencia el 27 de septiembre de 1821. Prácticamente 11 años después de iniciada la lucha. Y si lo vemos en perspectiva hacia el futuro, si nosotros nos ponemos a pensar hacia el futuro, a México como nación en ese punto de su nacimiento no le deparaban cosas muy buenas. Ya desde ese momento se veía que no le deparaban cosas muy buenas porque 11 años de guerra interna, 11 años de guerra civil dentro de un país pues mayormente agrícola, no industrializado, no una potencia, pues claro que iba a ser complicado. El primer país que reconoció la independencia de México fue el Reino Unido. La, la corona británica fue la primera en reconocer que existía la independencia de México y poco a poco los demás países europeos, incluyendo también a los Estados Unidos, pues reconocieron a México como país independiente. Pero lo que era complicado, y quizá bastante complicado de comprender, era que España había representado un orden antes de la independencia y que ninguno de los caudillos habían tenido una idea de qué hacer, cómo institucionalizar esta independencia. Y ojo con esta palabra que estoy usando, institucionalizar, porque la vamos a tocar con gran detenimiento en el siguiente curso, cuando hablemos de la revolución, porque hoy en día México tiene un partido político que es el PRI, al que se le achacan todos los males, pero en las siglas PRI significan Partido Revolucionario Institucional. Y en estricta teoría, en muy estricta teoría, ese partido es la institucionalización del proceso revolucionario que vivió México entre 1910 y 1917. Pero en el caso de la independencia no hubo esta noción. No había partidos políticos como tal, y de hecho la política decimonónica en México se veía muy marcada, muy marcada por las logias masónicas. Eran grupos presuntamente apartidistas, presuntamente no metidos en política y presuntamente tampoco metidos en asuntos de religión, pero que tenían las manos metidas en la política mexicana. El propio Benito Juárez era masón. Vamos, la masonería es quizá el
el único eje de partidos que podía existir en ese momento. Todavía no se tenía la noción como la tenemos nosotros. Y entonces hay como que una partición en dos grandes grupos, liberales y conservadores. El proyecto de nación que existía en México no era claro y había dos proyectos contrapuestos, liberales contra conservadores. Esto es muy importante porque, a diferencia de lo que sucede en un proceso como en el caso de los Estados Unidos, la independencia de México no tiene claro cómo va a funcionar el país. En el caso de los Estados Unidos, sí hay un amplio debate, inclusive hay unas publicaciones en el periódico que ahora se han publicado como libro, que se llama El Federalista, en donde ciertos políticos norteamericanos debatían sobre la forma en cómo debía funcionar el nuevo país y es como se decantan por la federación. Pero esto no sucede en México. En México ni siquiera se tenía la noción de que fuera a haber democracia o algo así. No, se pensaba en una monarquía constitucional. Esto era lo que propugnaban sobre todo los conservadores. Decían una monarquía constitucional, una monarquía que tenga base en alguna ley, una ley fundamental. Y en cambio, los liberales decían, bueno, no, lo que nosotros queremos más bien es una república, una democracia, pero incluso no estaban del todo seguros qué tipo de democracia querían, ni qué tipo de república se pensaba. ¿Por qué? Porque había algunos que pensaban en una república centralista y había otros que pensaban en una república al más puro estilo norteamericano, una república federal. Hoy en día, si nosotros leemos la Constitución mexicana, encontramos que México es un país que tiene 31 estados y el Distrito Federal. Bueno, ahora son 31 estados y la Ciudad de México. Hace tiempo todavía era el Distrito Federal. Y en el siguiente curso de Historia de México 2 les explicaré por qué dejó de ser Distrito Federal. Pero el asunto es que esta idea de estados, federación, estados, Distrito Federal, municipios, no existía. En el 19 no se pensaba mucho en eso y se logró imponer después de la independencia de México y sobre todo podemos decir que es un sistema que medianamente puede funcionar debido a la extensión territorial que tiene México. Porque México es un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Y si tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, pues sería bastante complicado tener un solo gobierno que gobierne esos 2 millones de kilómetros cuadrados. La República Central o la monarquía, pues tenían como fundamento un territorio pequeño. Existen todavía a la fecha este tipo de monarquías o repúblicas centrales, como es el caso de Francia o como es el caso de España, que son una monarquía, pero estos dos países son pequeños territorialmente hablando. En México ni siquiera se pensaba en una monarquía tal cual, se pensaba en un imperio. Claro, un imperio que tendría que estar conformado por varios sectores o reinos, de alguna manera, que estuviesen unidos bajo una misma corona, como sucedía con el imperio alemán o como en su momento sucedió con el imperio ruso. El asunto es que liberales contra conservadores pronto empiezan a tener pique. Pronto hay esta diferencia tan grande entre liberales y conservadores por dos visiones
completamente separadas de cómo debe funcionar el país. Por un lado, los liberales, que quieren una república; por otro lado, los conservadores, que quieren un imperio. Y en el centro, algunos cargados hacia el lado de los conservadores y otros hacia el lado de los liberales, algunos que pretenden una república centralista. Pronto se decantará este grupo más hacia los conservadores, también es importante entender eso, y casi de principio quienes asumen el poder en México son conservadores. Y lo primero que se piensa es, bueno, pues un imperio que puede funcionar, y se nombra a Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. A la fecha en la Catedral de México está el trono y la corona de Agustín de Iturbide. La intención de esto era que el nuevo gobierno fuera para todos y que México comenzara a funcionar como un imperio. Ojo, es el punto de la mayor extensión territorial de México, que se extiende desde la Alta California hasta Panamá. En 1823, sin embargo, las provincias del sur, de, de, de Chiapas hacia el sur, se separan de México y el imperio como tal pierde fuerza. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas luchas internas de cómo debe funcionar el país. Lamentablemente el siglo XIX es un conjunto de sucesos bastante extraño, en el que México no tiene ningún tipo de estabilidad ni política, ni social, ni económica. En 1824 se hace un Congreso Constituyente y surge la primera constitución eh, vigente que tuvo México, que fue la Constitución de 1824. Y en esta Constitución se copia el modelo norteamericano y se decide además que haya estados libres y soberanos bajo un solo gobierno. En ese momento eran 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Es cuando se crea el Distrito Federal. Y ojo, esa fue una discusión que incluso existió en Estados Unidos y ha existido en todos los países. ¿La capital del país puede ser un estado o no? Y lo que se dijo en ese momento es, no puede ser un estado porque tiene que ser de todo el país. Por lo tanto, en el caso mexicano, pues le vamos a llamar distrito. Es un distrito, un pedazo de territorio pequeño. Eso es la definición de distrito, un territorio pequeño, una demarcación territorial pequeña, distrito que le pertenece a la federación y por lo tanto será el Distrito Federal. Así de simple. Muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos, que la capital de los Estados Unidos es Washington, D.C., Distrito de Columbia, que es un distrito que le pertenece a toda la federación. No es un estado. El Distrito de Columbia no es un estado. Lo mismo sucede en el caso de México. El Distrito Federal no es un estado en ese momento porque se dice tiene que ser territorio neutral. No tiene que pertenecer a ningún otro estado para evitar que el estado en el que se encontrara la capital del país pudiera secuestrar a la federación. Y sin embargo, en el caso mexicano es muy curioso porque cuando surge esta primera división territorial, el Estado de México se extendía de costa a costa, de la costa de Veracruz a la costa de Guerrero, incluía los actuales estados de Guerrero, Morelos, por supuesto el Estado de México, Hidalgo, parte de Puebla, parte de Tlaxcala
y parte de Veracruz. Prácticamente el Estado de México se extendía de costa a costa y el Distrito Federal estaba justo en el centro. Precisamente por eso es que la preocupación de algunos gobiernos será tratar de quitarle poder al Estado de México, porque la Ciudad de México era un enclave dentro del Estado de México. Pero en un inicio, esos eran los estados de la Unión. Morelos como tal no existía, Guerrero tampoco existía, eran territorios que estaban dentro del Estado de México. Por eso eran 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. El primer presidente que asume con esa constitución es Guadalupe Victoria. Pero, ojo, a diferencia de lo que sucede en un sistema como en los Estados Unidos, en donde la independencia trajo consigo un gobierno federal más o menos estable, en el caso mexicano no. Prácticamente todos los presidentes del siglo XIX, excepto Porfirio Díaz y Benito Juárez, prácticamente todos no lograron terminar su mandato. Y eso sucede desde Guadalupe Victoria, el segundo presidente es Vicente Guerrero, el tercero es Nicolás Bravo, y ninguno de ellos logra terminar su mandato como presidente. Es decir, si nos damos cuenta, México no tenía estabilidad política. Vamos a platicar en la siguiente sesión sobre la guerra de intervención de los Estados Unidos que se da en este contexto, de una completa separación entre los mexicanos y de una inestabilidad política, económica y además social, porque también económicamente el país estaba prácticamente quebrado, no había dinero y no había reconocimiento internacional de todos los países y además no había contribuciones. Los mexicanos también estaban quebrados. ¿Cómo le van a pagar al gobierno los impuestos si no tienen dinero? Ese es uno de los grandes problemas a los que se va a enfrentar México al inicio de su vida independiente y la sesión próxima veremos cómo esto le afecta también en el exterior porque los Estados Unidos encontraron el momento exacto para hacerle la guerra a México. Pero ojo, y esta es la reflexión que voy a dejar para esta clase. Si nosotros le preguntamos a un historiador norteamericano quién tuvo la culpa de la guerra entre Estados Unidos y México, muy probablemente nos dirá que fue México. Y, por controversial que parezca, tiene razón. Puede tener mucha razón. Lo vamos a explicar en la siguiente sesión. Por el momento voy a dejar una pequeña actividad en la plataforma y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.